Baltasar Garzón, un placer que atienda a la llamada del diario.es. Presenta La democracia amenazada cuando el fascismo ataca la convivencia, un libro que publica la editorial Planeta. Le doy la enhorabuena. Y la primera pregunta que le quería hacer es si La democracia amenazada es una respuesta a la justicia amenazada, que es un libro que sacó el señor Marchena hace poco. No es una respuesta, pero es bastante diferente, ¿no? Porque objetivamente yo creo que la justicia no está amenazada, ni lo ha estado en España, sí en otros lugares. En España, por mucho que determinadas personas puedan llevar a inducir o induzcan a que hay un acoso a la justicia, honestamente no lo veo. Se dice que existe. Hay medios de comunicación que hacen gala de esa supuesta amenaza o presión. En estos días estamos viendo cómo se dice que determinadas personas han podido estar actuando o conspirando para llevar a cabo alguna presión sobre investigaciones, como son los casos que se investigan en la Audiencia Nacional, en el antiguo Juzgado Central de Instrucción número 5, distancia número 5 ahora, pero mala amenaza es cuando se ha descubierto y cuando no ha producido ningún efecto, ¿no? Es decir, siempre ha habido amenazas de este tipo, siempre ha habido campañas. Yo recuerdo haber sufrido algunas en carne propia, ¿no? Cuando investigaba los GAL, incluso entrando en mi casa a sustraer causas judiciales o a dejarme señales de que mi seguridad estaba comprometida. Y cuando investigó al franquismo, intentó investigar al franquismo. Y cuando intenté investigar al franquismo y quemando el vehículo de una de mis hijas o colocando cruces gamadas en la casa y en los propios vehículos de la familia. Es decir, sí, claro, pero la justicia no puede aceptar ser amenazada, porque si es amenazada tiene que denunciar esa amenaza. En cambio, el título La democracia amenazada plantea una serie de riesgos reales, objetivos, como son las agresiones internacionales al sistema internacional de derecho, cuestionando la arquitectura de derecho creada desde la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de intentar aniquilarla. Analiza temas... Habla de Donald Trump, por ejemplo, sí, y de las Donald políticas Trump, que está poniendo en marcha, del fin de quizás del atlantismo. Efectivamente. Hablo de los riesgos de la extrema derecha, de la deriva que hay de la extrema derecha y de políticas absolutamente reaccionarias. Hablo también de la incidencia de la corrupción, hablo también de la negación y restricción de derechos fundamentales, como por ejemplo en el caso de la migración y esas políticas xenófobas clarísimamente que ponen en riesgo políticas como las que hemos visto en Estados Unidos, los casos de Minneapolis y demás. También hablo de la posverdad, de la manipulación informativa, de la influencia de redes sociales, también hablo de una mecánica de actuación en contra de la memoria democrática como uno de los baluartes necesarios para consolidar una democracia. También hablo de acciones claramente instrumentales del derecho en procesos judiciales que afectan, por ejemplo, al fiscal general del Estado, al anterior fiscal Dolores Delgado. Es decir, trato de hacer una interpretación en conjunto de esos distintos escenarios que, desde mi punto de vista, provocan riesgos efectivos para la democracia. Hace una reflexión y habla de que el poder punitivo se ha convertido en un fenómeno político. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Bueno, porque hay un ejercicio en la soberbia del poder y en la consideración que tener ese poder, en vez de ser una proyección del servicio público y a los ciudadanos, se ha convertido en controlador de los mismos
y en imposición, en donde la seguridad, una supuesta seguridad, se antepone a cualquier derecho ciudadano y el poder de la voluntad de quien lo ejerce lo impone. Por tanto, pero también en eso España se proyecta, sí, en general, eso es en general. Yo cito que la Sala Segunda del Tribunal Supremo es el órgano institucional político que mayor poder político ejerce. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que es un órgano político o que se guía por finalidades políticas? No, pero el Poder Judicial es un órgano político. Las estructuras, luego el desarrollo de la administración de justicia no tiene nada que ver o no debería de tener nada que ver con la política. Lo que ocurre es que en nuestro sistema hay mecanismos que no están bien diseñados. Por ejemplo, ¿quién controla el Tribunal Supremo? Cuando actúa en única instancia, no como órgano superior de casación, que ya hay todo un proceso de primera instancia, de juicios, de apelaciones, etc. No, cuando actúa sobre personas aforadas, tiene todo el poder y no tiene ningún contrapeso. Luego hablaremos del Tribunal Supremo en concreto, que es interesante lo que cuenta. Pero primero le quería preguntar, ¿por qué considera que la frase esta de Aznar del que puede hacer que haga es posfascismo? Bueno, porque avasalla contra todas las normas y principios básicos de la democracia. Anula desde una posición indudablemente de poder y de autoridad, porque no es lo mismo que lo diga el ujier del tribunal, él lo dice porque además hay ejemplos previos. Este señor nos metió en una guerra de Irak, este señor dijo que los atentados del 11 de marzo de 2004 eran de ETA y por años, incluso hasta el día de hoy, cuando era evidente, es decir, y generó una dinámica y tiene una influencia, una posición de autoridad en su partido. Y ¿a qué? Porque la pregunta debería de ser, ¿qué quiere decir con eso? Es decir, las palabras no son casuales. Yo soy una persona, llámalo si quieres, obsesionado con el lenguaje. Yo coloco las palabras que quiero colocar en cada lugar. Entiendo que hay gente que puede ser que no lo haga así, pero en determinados sujetos, sobre todo que se manifiestan en la opinión pública y política y demás, dicen lo que quieren decir. Entonces, si José María Aznar dice el que pueda hacer que haga, y lo dice en un contexto determinado, en un acto concreto, recientemente ha vuelto a ratificar, y estamos en ese contexto en el que están ocurriendo todo a la vez en todas partes, pues hombre, no puedo decir que se esté refiriendo a que los niños vienen de París, ¿no? Toda la vez en todas partes son actuaciones judiciales, por ejemplo, contra fuerzas progresistas o contra el gobierno. Y políticas, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba, es decir, que he comentado en alguna ocasión que el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, a 2 días de actuaciones judiciales, diga que va a llamar a Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, porque parece ser que aparece mencionado. ¿Eso cómo se le llama? Es a una comisión de investigación, que es un instrumento del legislativo. Se ha convertido como una especie de cajón desastre, ¿no? Eso es lawfare. El lawfare se hace desde muchos ámbitos, no solamente como algunos creen que es el Poder Judicial o determinados jueces o fiscales que lo hacen, no. El lawfare es mucho más complejo y unas veces viene por vía mediática, otras veces por vía económica, financiera, corporativa, política, a veces también judicial. El único elemento común que tienen es que es la instrumentalización del derecho con unos fines espurios. Por tanto, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido la mañana del día 3 de junio de 2026 por parte del Senado de España y en la voz de su portavoz es puro lawfare. ¿Es también lawfare las investigaciones a Zapatero o el caso del Aire 10? Yo tengo que ser respetuoso con los procesos judiciales y lo mismo que reclamaría para mí, porque he sido juez instructor durante muchos años, además en la Audiencia Nacional,
tengo que dar por hecho que mis colegas hacen lo propio. Lo único que nos tiene que centrar es que las acciones y las actuaciones judiciales en un proceso penal, cuando están en instrucción, son acciones provisionales, se basan en indicios. El lenguaje es muy importante, no es lo mismo la resolución del Juzgado Central 5 y del número 6, yo todavía sigo hablando por inercia con la terminología anterior de la ley. ¿Por qué? No sé, dicen presuntamente, podría ser, y otras, en el segundo, se hacen afirmaciones categóricas más propias de una sentencia. Entonces, esa contundencia nos puede llevar a error. No sabemos yo no lo sé, lo que todavía se va a destilar de esa investigación. Lo que sí he dicho, y lo mantengo aquí ahora, es que en estos casos hay que tener la prudencia necesaria a la hora del análisis de esas actuaciones judiciales. Yo entiendo que los medios de comunicación tienen que cumplir con su obligación y dar información al respecto, pero no es lo mismo dar una información con las limitaciones y con las precauciones correspondientes que utilizar como un dardo envenenado ya una plataforma de comunicación en contra de determinadas personas. ¿Qué ocurre después si eso se destruye? Con decir, bueno, ya pasó, queda absuelto o se archiva. Oiga, podía haber tenido un poco de moderación en el juicio, ¿no? Entonces, que concluyan esas investigaciones, que avancen y además que efectivamente se respete el derecho de defensa. Y no solamente como afirmación, sino como demostración. En el caso que usted me planteaba de José Luis Rodríguez Zapatero, todavía no hemos oído siquiera a la persona afectada. Vamos a esperar. Se lo voy a preguntar desde otro ángulo. ¿Cree que el lawfare puede terminar con el gobierno progresista? El uso del lawfare, lo primero que puede producir es con una desestabilización del Estado de Derecho democrático, por supuesto, en general, en este país y en cualquier otro. Por eso hay que ser vigilantes, hay que denunciar cuando hay ese tipo de conductas. Hay que defender, por supuesto, a las instituciones cuando hay un acoso contra las instituciones. Yo no digo que no se le defienda, yo soy el primero que las defiende. Lo que indico es que también hace daño cuando asociaciones judiciales conservadoras, como por ejemplo se ha conocido hoy mismo, critican al Poder Judicial porque no ha sido suficientemente beligerante para defender corporativamente a los jueces. Pero es que, oiga, y cuando algunos éramos objeto de ataque sistemático y no nos protegía el Consejo General del Poder Judicial, ¿quiere decir que no teníamos que cumplir con nuestra obligación? Esto es la justicia siempre va a estar en el ojo del huracán y cuando se hacen investigaciones concretas y difíciles siempre va a haber críticas, siempre va a haber apoyo, siempre va a haber detractores, pero hay que hacerlo. Y el sistema español establece los mecanismos de protección para no tener que estar implorando que se respete la independencia judicial. Al hilo de esto le hace otra reflexión. Dice que no solo en España, en diferentes países del mundo, la élite del Poder Judicial o de los tribunales supremos se están apoderando de espacios que no le corresponden. ¿A qué se refiere? Sí, porque no hay contrapesos de poder ante el ejercicio de esa función constitucional de administrar justicia. Es decir, si una Corte Suprema, sea argentina, o sea estadounidense, o sea española, no hay un mecanismo ni una segunda instancia, por ejemplo, porque cuando el Tribunal Supremo es el último eslabón de la cúspide judicial con un recurso de casación, como he dicho, pues ya viene un camino recorrido. En cambio, cuando es en única instancia respecto de aforados, puede juzgar al presidente del gobierno, a la presidenta del Tribunal Supremo, del Constitucional, a todos los senadores, al presidente o la presidenta del Senado y de tal. Y al juzgador, ¿quién? Ellos mismos. Entonces, quizás habría que diseñar, como mínimo, una segunda instancia. Esa es la revolución pendiente de la justicia de la que habla también en el libro. Sí, sí, sí. Uno de los aspectos. Pero ese que haya contrapesos. Sí,
¿Cómo se podría hacer? Contrapesos. Es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, atendiendo a los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que reiteradamente nos ha dicho ya que, y no porque lo hiciera en el caso mío contra España, que se instale y se instaure la segunda instancia en el Tribunal Supremo. Lo que era una protección para aforados se ha convertido en un instrumento más que cuestionable. Y no es por decir, son 7 magistrados. Bueno, ¿y quién me garantiza a mí que los 7 magistrados, aunque sea por unanimidad, no yerren en su juicio? Pero ¿y cuando son 5-2? ¿Y cuando son 4-3? Es decir, no, yo lo que quiero es que haya lo mismo que en todas las demás instancias. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que va a haber luego un Tribunal Superior de Justicia que puede ver la apelación y en su caso casación ante el Tribunal Supremo, ante magistrados del Tribunal Supremo, que yo cuestiono que estén los más idóneos y que ahí se esté por méritos? También lo he dicho por escrito y lo puedo seguir diciendo. Tengo mis dudas, por tanto, yo necesito contrapesos. Y esos contrapesos, por ejemplo, en otros países hay lo que se llama el juicio político, por ejemplo, contrapesos. La investigación de delitos de prevaricación a lo mejor tiene que ser por jurado popular. Es decir, vamos a ver por qué nos tenemos que lavar los trapos sucios, entre comillas, nosotros los mismos jueces, como una especie de contubernio extraño ahí, que no nos toquen los demás porque los demás no saben tanto como nosotros. Un ejemplo del 5-2 de la Sala Segunda del Supremo. Habla de que la condena al fiscal general es un punto de inflexión en lo que usted llama la democracia amenazada, o en llegar a esa conclusión. Le quería preguntar qué antecedentes, qué síntomas previos hubo, y luego si quiere hablamos más yo creo de la que, condena al fiscal general. Que ahí yo cito algunos personales que me afectan, otros que también indico, el caso de Vicky Roussel, otros también como el diputado de Podemos, también de Canarias, otros en ámbitos diferentes que afectaban a Podemos. Es decir, sí, ahí y aquí lo que se demuestra, y además no utilizo palabras mías, utilizo palabras del propio voto particular. Es decir, ¿cómo puede haber esas dos realidades tan diametralmente opuestas? Los hechos probados son los que dan base a una sentencia absolutoria o condenatoria. Pero cuando en la sentencia se reconoce, por ejemplo, el valor y la veracidad de las propias declaraciones de los periodistas y luego no se explica por qué no se les da razón y justificación, o cuando se dice que la autoría es del condenado o de otras personas alrededor, si hay esa duda, quiere decir que puede no haber sido él. Y si no ha sido él, la sentencia tendría que ser absolutoria, ¿no? ¿Por qué el tribunal no nos creyó? ¿No creyó, por ejemplo, a los periodistas del diario.es que sabemos quién filtró ese documento? Pues eso a lo mejor tendría que contestar usted, porque yo no lo sé. Yo no lo sé. Es decir, a mí no me cabe... Porque si no los crees, tienes que deducir testimonio por falso testimonio. ¿Ya está? Lo que no puedes hacer es, como dicen en mi tierra, ni chicha ni limoná. Es decir, no. Si un testigo dice blanco y el tribunal dice que está bien, pero luego no lo valora, entonces es que no sé lo que quieren decir. Señala al presidente de ese tribunal, al señor Arrieta, por la desprotección, habla en el libro de la desprotección en el juicio al fiscal general. ¿No se cumplieron las garantías debidas? Yo invito a quienes siguieran el juicio, en los reportajes que salían, hombre, en un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar increpar o interrogar al acusado y que se le deje sin hacerlo o cuestionarlo. Se refiere, por ejemplo, a las intervenciones de Miguel Ángel Rodríguez, sí, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. O también al titular, el responsable de la UCO, ¿no? Cuando dice, dígame usted dónde está eso. No, mire usted, no viene a interrogar. Ya.
esa función ya se llevó a cabo en instrucción, en los casos en que así fuera, ¿no? Entonces yo creo que hubo mucha permisividad en ese sentido, que no fue equilibrada, vamos a decir. Pero bueno, eso es una apreciación personal que yo tengo y que he expuesto públicamente. ¿Cree que hubo una suerte de vendetta contra Álvaro García Ortiz por parte de sus compañeros? Me refiero al ámbito judicial. En algún punto de todos estos acontecimientos, sí. Bueno, ¿qué no se le ha perdonado? ¿Qué cree que no se le ha perdonado? De hecho, hubo una asociación fiscal profesional que ejerció la acusación popular, ¿no? Y que incluso pidió casi la máxima pena para él. Esto es no sé, es algo incomprensible para mí, que hace una asociación profesional ejerciendo la acusación popular, defendiendo los intereses de quién, de intereses corporativos en una estructura que es piramidal, que es el principio de jerarquía y demás. Bueno, ¿qué no se le ha disculpado al fiscal general? Pues probablemente su posición perfectamente admisible y defendible y sujeta a la legalidad en el caso de la ley de amnistía, en otros casos de nombramientos, en planteamientos que eran totalmente indeseados por un sector conservador que cuestionaba ese avance que se producía en los últimos dos mandatos del Ministerio Público, ¿no? Lo digo, en algún momento a Cándido se le permitió porque era magistrado del Tribunal Supremo, pero a quienes son fiscales a lo mejor no se les consiente tanto, ¿no? Que oraden esa especie de aura tan protectora de una justicia muy conservadora. Mencionaba antes que consideraba que en esa sala quizás no estaban los más adecuados. Parte de la revolución de la justicia debería ser también modificar sí, por ejemplo, las formas de acceso. Sí, la forma de acceso y de mantenimiento. Por ejemplo, yo no entiendo que cuando se llega o se puede llegar al Tribunal Supremo tan joven, prácticamente se hace vitalicio. ¿Por qué no, por ejemplo, 9 años? Hay en organismos judiciales, el propio Tribunal Constitucional, la Corte Penal Internacional, tiene un límite de tiempo. Cada cual tiene ese límite. Es muy peligroso hacer esa estructura que viene del franquismo y que no tiene, insisto, contrapesos, y el sistema de nombramientos pues no es precisamente el más idóneo. Recientemente ha habido un ejemplo, es decir, para mí José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, es un magistrado que tiene un currículum impecable, nacional e internacional. El único juez que ha estado en un mecanismo del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia, y tiene un baldón para algunos, que es haber sido ponente de la sentencia Gürtel, y no se lo perdonan. Y organismos como el Consejo General del Poder Judicial no valora su currículum, valora esa circunstancia. Y eso para mí implica, sin desmerecer a quien ha sido elegido para la sala militar del Tribunal Supremo, que a él se le ha marginado por esa circunstancia. Entonces, ¿se echa en falta o ha faltado la transición en el Poder Judicial? Porque ha dicho usted mismo que hay reminiscencias del propio franquismo. Desde mi punto de vista, sí. No hubo una transición en el Poder Judicial. La transición con la que en muchos puntos yo no estoy de acuerdo, la transición política me refiero, en España, en la justicia desde luego fue inexistente. Nos levantamos, yo todavía no formaba parte porque mi promoción fue la primera de la Constitución, pero nos acostamos con la dictadura y nos levantamos ya demócratas. Se acostaron con el Tribunal de Orden Público y se levantaron con la Audiencia Nacional. Entonces, es decir, no hubo,
esa transición, no hubo nada, es decir, se nos aceptó que el Poder Judicial era puro e inmaculado y que no había ningún tipo de contaminación, y probablemente en algunos casos fuera así, pero en otros no tanto. No hubo ni siquiera por no hubo ni un acto de acatamiento de la Constitución, se daba por hecho. Sí, hemos hablado de que quizá a usted no se le perdonó que iniciase la investigación al franquismo, que quizá al señor fiscal general, al exfiscal general Álvaro García Ortiz, no se le perdonó su posición sobre la amnistía. Mencionaba el caso de Prada también en este caso, y le quería preguntar por otro caso cercano, creo que es cercano a usted, que es el de Dolores Delgado. Lo menciona en el libro. ¿Cree que no se le ha perdonado, por ejemplo, que se permitieran investigaciones al rey emérito, o por ejemplo que avalase la salida del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos? Es seguro. Y algunas cosas más. Desde mi punto de vista, lo trato de reflejar en el libro. Objetivamente, el avance progresista durante el mandato de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado fue muy notorio. Y ese desarrollo que afecta a ese núcleo conservador de la Fiscalía que existe y que lógicamente es evidente, pues no se le perdonó, y no se le perdonó al fiscal general que la propusiera para nombramiento de fiscal de sala, y no se le perdonó que hiciera nombramientos como el de Eduardo Esteban, y no se le perdonó que se le nombrara fiscal de sala de la memoria democrática. Finalmente se le consolidó porque es que ya era inverosímil, no podía estirarse más la goma, sino que se iba a romper. Bueno, pues sí, yo creo que ha habido una tensión en ese sentido y nos han perdonado muchas cosas, pero afortunadamente aguantaron, hicieron cosas importantes, y en el segundo caso, pues en el primero se acabó con su integridad corporal, porque al final ella tuvo que dimitir o renunciar, mejor dicho, porque se rompió, y nunca mejor dicho, su columna vertebral, y en el caso de Álvaro pues terminó traumáticamente, como todos conocemos. ¿Cree que un cambio de gobierno podría poner en amenaza una fiscalía como la de Memoria Democrática? Sí, sí, sí. Bueno, no es que lo crea, es que lo han dicho, ¿no? Si atendemos a lo que el Partido Popular y Vox dice, pues evidentemente 5 minutos, ¿no? Incluso en una de las iniciativas legislativas que no sé exactamente cuál es, pero ha ocurrido hace unas semanas, aprovechando una enmienda a la totalidad. Esa enmienda a la totalidad era la desaparición de la derogación de la Ley de Memoria Democrática, desaparición de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Y eso, entre otras cosas, pues devela la falta de consideración a las víctimas del franquismo de su categoría de víctimas, que desgraciadamente siempre ha ocurrido. Ha habido categorización de víctimas, y las del franquismo están en el último grado del escalafón, cuando, sin dudarlo, también han sufrido persecución durante años y décadas y décadas. Incluso las víctimas de ETA también son de primera o de segunda en función de su adscripción política. Pero las víctimas de ETA nadie las cuestiona, y no seré yo quien las cuestione. Pero desde ámbitos en que se consideran las víctimas de ETA del terrorismo víctimas como tales, se niega el carácter de víctimas a las víctimas del franquismo. Vale. Rápidamente comenzábamos la entrevista hablando del libro de Marchena, y usted menciona a Marchena como uno de esos miembros que quizás pues esté poniendo la democracia en amenaza. Sé que es complejo. Bueno, eso lo dejo al juicio del lector. No es rehuir, porque el que lea el libro claramente sabe cuál es mi posición. Claro, a mí me ha parecido que esa es la conclusión. Pero yo lo dejo a la decisión y el juicio del lector. Yo establezco una serie de criterios, de parámetros, en los que trato de expresar lo que ha sucedido, y a partir de ahí, pues, yo utilizo un término que es el de urdidor de voluntades, que
bueno, cada uno puede interpretarlo como considere. Y para finalizar, está de moda hablar de las cloacas del Estado, las cloacas del PP, las cloacas del PSOE, etc. No sé si a lo largo de su trayectoria usted ha tenido contacto con esas cloacas y si se arrepiente de alguno de esos contactos. No, yo he tenido contacto con policías que han investigado delitos de terrorismo y que algún caso ha resultado afectado por investigaciones que tuvieron lugar, hechos que tuvieron lugar desde o en tiempos en los que yo ya no tenía ninguna responsabilidad. Desde luego, en lo que de mí dependía y bajo mi mando jamás hubiese ocurrido lo que aconteció. Dicho esto, pues también por respeto profesional y demás, me quedo ahí, pero para mí son inaceptables. Lo que sí quiero decir es que el despacho defendió a una de las personas que ha sido cuestionador y que no ha podido ser juzgado porque... ¿Se refiere a Eugenio Pino? No, me refiero a Enrique García Castaño, que por su incapacidad física, después del ictus que le dio, no ha podido decir nada, aunque todo el mundo se refiere a él. Lo único que ocurre es que, sin quebrantar el secreto profesional, aunque él tenía sus abogados, el despacho optó por su defensa porque colaboró con la justicia. Por tanto, a partir de ahí es que no quiero tampoco incidir en este tema porque han sido muchas las falsedades y las manipulaciones que se hacen, pero en todo caso, desde luego, el Estado de Derecho no se defiende como se decía desde las cloacas, se defiende con mecanismo y con la legalidad. Cuando en España hubo un ataque durísimo al Estado de Derecho con los GAL, la única respuesta que solventó la situación fue la investigación judicial. Cuando los fondos reservados se utilizaron ilegalmente, hubo respuesta judicial. Cuando después se han utilizado, espero que haya respuesta judicial. Son los mecanismos que tenemos, no son otros. Baltasar Garzón, La democracia amenazada, suerte con el libro y muchísimas gracias por atender al diario.es. Un placer.